En los últimos momentos de su peregrinación terrenal, el Padre Pío asombró a quienes lo rodeaban con sus últimas palabras, pronunciadas con toda la fuerza que pudo reunir. ¿Podrían estas profundas expresiones indicar una cuenta regresiva simbólica hacia los últimos días del mundo? El Padre Pío, un santo profundamente reverenciado, llevó los estigmas sagrados, heridas que reflejaban las de Cristo, con una extraordinaria combinación de dignidad y humildad. Su vida fue un tapiz tejido con inmenso dolor y sufrimiento, pero soportó estas pruebas en profundo silencio. La luz inquebrantable que lo guió a través de tanta adversidad fue su profunda y permanente devoción a Jesucristo. En las horas previas a su muerte en 1968, el Padre Pío experimentó una visión de Jesucristo, un momento de conexión divina que marcó su capítulo final. A pesar de su salud deteriorada en los días previos, insistió en continuar su ministerio, escuchando confesiones incluso en su frágil estado. Su determinación reflejaba su compromiso de toda la vida, un deseo de servir hasta su último aliento, manteniéndose firme en su vocación, rodeado de la atmósfera de oración que definía su existencia. Cada noche, al dar las buenas noches a sus hermanos capuchinos, les pedía que encomendaran su alma al Señor, sin saber si vería el amanecer. Aunque no temía a la muerte, el Padre Pío sentía su presencia siempre cerca, como una sombra dispuesta a reclamarlo en cualquier momento. Meses antes de su muerte, pidió que se colocara una imagen de San José cerca de su celda. Su confesor observó cómo se detenía diariamente ante la imagen, inmerso en una oración silenciosa y sincera. Más tarde se hizo evidente que el Padre Pío había estado buscando la intercesión de San José para un fallecimiento en paz, una muerte feliz, en los brazos de Dios. La atmósfera en el monasterio de Nuestra Señora de las Gracias también adquirió una cualidad mística en las semanas previas a su partida. Algunos capuchinos notaron un silencio profundo y casi tangible que envolvía los pasillos y las habitaciones, como si todo el monasterio estuviera suspendido en una sagrada anticipación. En aquel momento, nadie comprendía plenamente el significado de esta quietud, sin saber que el viaje terrenal de su amado hermano se acercaba a su fin. Cuando el Padre Pío percibió que se acercaba su hora final, se sumergió por completo en la oración, la base de toda su vida. Desde las sencillas oraciones de su infancia en Pietrelcina hasta los tranquilos Padrenuestros susurrados en sus últimas horas, la oración fue su compañera constante en cada prueba y triunfo. Plenamente consciente de su inminente partida, el anhelo del Padre Pío por el cielo se intensificó. Siempre había visto su existencia terrenal como un exilio, anhelando el hogar eterno donde estaría unido a Dios. En una carta al Padre Agostino, una vez le confesó: «Vivir aquí abajo es agotador para mí, mi querido padre. La idea de vivir en el exilio es un tormento tan amargo que apenas puedo soportarlo más. La idea de que en cualquier momento podría perder a Jesús me aterroriza de una manera que no puedo explicar». Estas palabras revelaron la profundidad de su lucha espiritual y su anhelo por la presencia divina. Poco antes de morir, habló con sus superiores y les pidió oraciones. «Cuando llegue mi hora de dejar esta vida, si mi Madre Celestial no está ahí para tomarme de la mano, ¿cómo tendré el coraje?», confesó. Poco después de la medianoche del 23 de septiembre, hizo su última confesión y renovó sus votos franciscanos. Aunque su voz era apenas un susurro, se aferró a su rosario, repitiendo «Jesús, María», con sus últimas reservas de fuerza. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, el Padre Pío experimentó una breve oleada de energía. Los testigos observaron que el santo, que había sido bendecido con innumerables visiones sobrenaturales a lo largo de su vida, parecía ver algo más allá de este mundo. Sus últimas palabras, «Veo dos madres», siguen siendo un misterio conmovedor. Algunos creen que vio a la Santísima Virgen María junto a su madre biológica, María. Otros especulan que podría haberse referido a la Iglesia, a menudo representada como una madre espiritual. Cualquiera que sea la verdad, su última visión encapsuló el profundo misticismo que definió su vida. En ese momento sagrado, mientras pasaba de este mundo al siguiente, parecía apropiado que el Padre Pío, un hombre cuya vida estuvo marcada por encuentros espirituales extraordinarios, partiera con una última mirada a lo divino. En los meses previos a la muerte del Padre Pío,
comenzó a desarrollarse una transformación sutil pero milagrosa. Los estigmas sagrados, que había llevado durante 5 décadas, comenzaron a desvanecerse. El proceso comenzó con las heridas de sus pies, y los frailes capuchinos que lo atendían notaron una disminución gradual del sangrado. Las vendas que cambiaban a diario, una vez empapadas de sangre, se tiñeron menos. El 22 de septiembre de 1968, el día antes de su partida, solo quedaba una costra levantada en su palma izquierda. Durante la misa de esa mañana, 2 escamas cayeron inesperadamente de la herida, un símbolo silencioso pero profundo de su viaje que se acercaba a su fin. Después de su muerte, los médicos que examinaron el cuerpo del Padre Pío se sorprendieron. Los estigmas en sus manos, pies y costado habían desaparecido por completo. La piel donde habían estado las heridas estaba suave y sin imperfecciones, como si hubiera sanado recientemente, suave como la de un bebé. No había cicatrices ni marcas residuales, solo una integridad profunda y prístina que parecía desafiar la explicación natural. Para aumentar el misterio, el médico que lo examinó informó que una fragancia persistente y hermosa de azahar llenaba la habitación, un aroma que a menudo había asociado con la presencia del Padre Pío. Mientras los capuchinos permanecían de pie reverentemente alrededor de su cuerpo sin vida, observaron un momento final y conmovedor. La última costra se desprendió de su mano izquierda, el último signo visible de las sagradas heridas que había llevado con tanta fidelidad. Incluso en la muerte, el rostro del Padre Pío irradiaba serenidad y paz. Colocaron un rosario en sus manos, un crucifijo sobre su cuerpo y la regla de San Francisco sobre sus hombros, símbolos de la vida que había dedicado por completo a Dios. Afuera, se había reunido una gran multitud. Los helicópteros sobrevolaron, esparciendo flores y estampas de oración, un gesto de amor y devoción por el amado santo. Se estima que 100.000 personas asistieron a su misa fúnebre, un testimonio del profundo impacto que tuvo en innumerables vidas. Sus restos mortales fueron enterrados en una cripta de granito debajo del altar principal de la iglesia. El Padre Pío había tranquilizado a menudo a sus seguidores diciendo: «Podré ayudarlos más desde el cielo que en la tierra». Fiel a su palabra, su legado espiritual continúa tocando corazones y almas en todo el mundo. El día antes de su muerte, el 22 de septiembre, la iglesia de San Giovanni Rotondo estaba repleta. Los miembros de los grupos de oración mundiales del Padre Pío se habían reunido para el Congreso Internacional de Grupos de Oración. Esa mañana, celebró una misa de acción de gracias por los grupos de oración, que recientemente habían recibido el reconocimiento oficial del Santo Oficio en Roma. Ver la floreciente comunidad mundial que había inspirado le trajo una inmensa alegría, sabiendo que las semillas de fe que había plantado estaban dando frutos abundantes. Sin embargo, la tensión en su frágil cuerpo era evidente. Cuando dejó el altar, casi se desplomó, necesitando el apoyo de varios hermanos capuchinos para estabilizarlo. Con un esfuerzo inmenso, miró hacia el mar de fieles seguidores y, con una voz debilitada por la enfermedad pero llena de amor paternal, gritó: «Hijos míos, hijos míos». Más tarde, apareció en la ventana del monasterio para bendecir una vez más a la multitud. Sostenido por 2 hermanos, ofreció un último y frágil gesto de unión con aquellos que se habían reunido en la fe y la oración. Esa noche, alrededor de las 9 de la noche horas, el Padre Pío usó el intercomunicador para llamar al Padre Pelino a su habitación. Cuando llegó, encontró al santo en la cama, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. El Padre Pío había llamado simplemente para preguntar qué hora era, un pequeño y conmovedor momento que insinuaba su conciencia de que se acercaba el fin. Después de asegurarse de que estaba cómodo, el Padre Pelino regresó a su habitación, dejando al santo con sus últimas horas de reflexión y oración. En sus últimos momentos, los pensamientos del Padre Pío se dirigieron a aquellos a quienes había servido y amado. «Si el Señor me llama hoy», dijo, «pedid a los hermanos que me perdonen por todos los problemas que les he causado. Pedídeles a ellos, y a todos mis hijos espirituales, que recen por mi alma». Con profunda humildad, expresó su deseo de renovar sus votos religiosos una última vez.
Declaró solemnemente: yo, Padre Pío de Pietrelcina, hago voto y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre Francisco, a todos los santos y a usted, Padre, observar todos los días de mi vida la regla de los frailes menores confirmada por el Papa Honorio, y vivir en obediencia, sin propiedad y en castidad. En esas últimas palabras y acciones, el Padre Pío encarnó la esencia de la misión de su vida, un humilde siervo de Dios, entregado por completo a la voluntad divina hasta su último aliento. A los 81 años, el cuerpo del Padre Pío era frágil, devastado por la severa artritis que había deformado su postura y hacía que incluso los movimientos más simples fueran insoportables. Encorvado y doblado, dependía en gran medida de una silla de ruedas para moverse. Sin embargo, en la noche del 22 de septiembre de 1968, sucedió algo extraordinario. Por razones que siguen siendo un misterio, el Padre Pío se levantó de su silla con una fuerza sorprendente. Se mantuvo erguido, moviéndose con facilidad y determinación, caminando rápidamente hacia la galería sin necesidad de ayuda. Fue un momento de gracia, como si algún poder divino le hubiera devuelto momentáneamente las fuerzas. Cuando llegó a la galería, encendió la luz, un acto sencillo que no había hecho en mucho tiempo, un gesto que parecía tener un profundo significado. Se quedó allí, mirando fijamente un punto particular de la galería, un lugar donde, solo horas después, los capuchinos llevarían su cuerpo sin vida. Fue como si el Padre Pío, en ese momento, pudiera sentir que se acercaba el final de su viaje terrenal. Sin embargo, tan repentinamente como había recuperado las fuerzas, el Padre Pío comenzó a sentirse mal. Su rostro palideció y la debilidad lo venció. Luchó por ponerse de pie, su cuerpo se debilitaba cada minuto. Con voz débil, comenzó a repetir los nombres de su amado Señor y Madre, Jesús, María, una y otra vez, sus palabras se volvían más tranquilas con cada repetición. Sus ojos se dirigieron entonces a un cuadro en la pared y parecía confundido. Preguntó: ¿quién es? Un padre que estaba cerca respondió: esas son fotografías de tu madre y tu padre. Sin embargo, el Padre Pío lo corrigió diciendo: pero yo veo a dos madres. Mientras decía estas palabras, su condición empeoró rápidamente. Un sudor frío le cubrió la frente y sus labios se pusieron azules mientras su respiración se hacía más dificultosa. El médico llegó en pocos minutos, y rápidamente se dio cuenta de que el Padre Pío sufría un ataque severo de asma bronquial. Le administró una inyección y oxígeno para ayudarlo a aliviar su dificultad para respirar. A pesar de los esfuerzos médicos, los capuchinos, profundamente preocupados y sabiendo que su amado hermano estaba llegando al final, se arrodillaron a su alrededor, recitando oraciones por su alma. Juntos, rezaron el Padre Nuestro y el Ave María, repitiendo la invocación: Jesús, María y José, les doy mi corazón y mi alma. Jesús, María y José, asístanme en mi última agonía. Jesús, María y José, que mi alma expire pacíficamente en ustedes. Mientras se preparaban los santos óleos para los últimos sacramentos, el Padre Pío permaneció completamente consciente, atento a todo lo que sucedía a su alrededor. Sus manos y pies se enfriaron al tacto y comenzó a transpirar profusamente. Los médicos, reconociendo que estaba sufriendo un ataque cardíaco, le inyectaron directamente en el corazón. Incluso cuando su cuerpo comenzó a fallar, continuó susurrando los nombres de Jesús y María. En sus últimos momentos, sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Solo la devoción silenciosa y no hablada de un alma completamente entregada a Dios. Los capuchinos, gritando su nombre, Padre, Padre, lo conmovieron una última vez. Con gran esfuerzo, el Padre Pío abrió los ojos y miró a sus hermanos, sus fieles compañeros en la fe. Exactamente a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, con el rosario fuertemente apretado en sus manos, el Padre Pío inclinó suavemente la cabeza y falleció, su espíritu regresando a Dios. Sus últimas palabras, pronunciadas años antes, parecían proféticas: nacido santo, muere santo. De hecho, vivió y murió como siervo de Dios, irradiando santidad y gracia incluso en sus últimas horas. Antes de su muerte, había escrito una oración de entrega y amor: necesito amarte más y más, pero ya no tengo amor en mi corazón.
te he dado todo mi amor. Si quieres más, llena mi corazón con tu amor y luego oblígame a amarte más, y no te negaré. Estas palabras reflejan la profundidad de su amor desinteresado por Dios, un amor que trascendía todos los apegos terrenales. El camino del Padre Pío había comenzado mucho antes de este momento de muerte. El 20 de septiembre de 1918, experimentó un momento profundo y sobrenatural. Vencido por el entumecimiento y el cansancio, se quedó dormido en el suelo, solo para despertar empapado en sangre. Horrorizado, descubrió que había recibido los estigmas, las heridas de Cristo, en su cuerpo. Desde ese día en adelante, los estigmas se convirtieron en una fuente de controversia y división dentro de la comunidad religiosa. Tanto los partidarios como los críticos luchaban por entender y explicar las misteriosas marcas que llevaba. Incluso desde el momento de su nacimiento, el Padre Pío parecía destinado a llevar el peso de la cruz. El 25 de mayo de 1887, nació en una familia humilde, envuelto en un velo blanco, una señal, comentó la partera, de que sería santo. Su nombre de pila era Francesco Forgione, pero quienes lo conocieron de niño lo llamaban cariñosamente Franci. Desde muy joven, Francesco se sintió atraído por las historias de Cristo, la Virgen María y los santos. Pasaba horas en soledad, escuchando lo que él creía que eran voces divinas y el débil sonido de las campanas que nadie más podía oír. La vida del Padre Pío estuvo marcada por un profundo sentido de misión, que lo llevaría a soportar sufrimientos tanto espirituales como físicos. Hubo un tiempo en que el Vaticano le impuso el silencio, despojándolo de la mayoría de sus facultades sacerdotales. Ya no podía ministrar a los fieles públicamente, ni podía escribir a sus hijos espirituales. En lugar de resistirse con amargura o ira, el Padre Pío aceptó esta cruz con humildad. Hágase la voluntad de Dios. La voluntad de los superiores es la voluntad de Dios, dijo. Durante esos años de silencio, continuó celebrando la misa en privado, siempre fiel a su llamado, incluso en las circunstancias más difíciles. Su obediencia y confianza en el plan de Dios ejemplifican la profundidad de su compromiso espiritual. A pesar de su inmensa bondad, pureza de corazón y servicio inestimable a las innumerables almas que confiaron en él para recibir su guía espiritual, el Padre Pío soportó una vida marcada por pruebas extraordinarias. Su santidad, unida a los fenómenos milagrosos que lo rodeaban, se convirtió en una fuente de profundo resentimiento para algunos sacerdotes. Percibieron su creciente fama e influencia como una amenaza y, impulsados por los celos, lo acusaron falsamente de fraude. Estos poderosos detractores, algunos de ellos ocupando puestos influyentes dentro de la Iglesia, incluso persuadieron a la oficina del Vaticano responsable de los asuntos de fe y moral para que tomara decisiones desfavorables al Padre Pío. A lo largo de su vida, el Padre Pío soportó estas persecuciones con una fuerza inquebrantable, enfrentándose a acusaciones, calumnias y humillaciones que habrían quebrantado el espíritu de cualquier persona común. A pesar del inmenso sufrimiento físico causado por los estigmas y el peso de la crítica constante, nunca buscó alivio. El Padre Pío rezaba para que se le quitaran las dolorosas heridas que le causaban tanta confusión e incomprensión, pero nunca pidió que se le liberara del sufrimiento que le acarreaban. Era como si realmente viviera el misterio de la cruz, ofreciendo su propia vida a imitación de Cristo, soportando un calvario de 50 años. Sus pruebas espirituales y físicas, en lugar de disminuirlo, lo glorificaron, tanto a los ojos de los fieles como en el cielo. Se han escrito muchos libros para defender al Padre Pío contra las falsas acusaciones que buscaban empañar su reputación. Estas obras exponen la malicia de sus detractores y relatan con todo detalle las calumnias que sufrió, la agonía física de los estigmas y el extraordinario esfuerzo que requerían sus deberes pastorales. A pesar del peso de estas persecuciones, la fe del Padre Pío permaneció inquebrantable. Su sufrimiento, tanto espiritual como físico, solo sirvió para acercar a la gente a él y a Dios. En 1962, cuando se reunió el Concilio Vaticano II, varios obispos y arzobispos fueron a visitar al Padre Pío, reconociendo su profunda santidad. Sin embargo, en los años previos a su muerte, el Padre Pío sintió que su vida terrena estaba llegando a su fin.
El 20 de septiembre de 1968, el 50 aniversario de haber recibido los estigmas, tuvo una silenciosa premonición de que su hora estaba cerca. El 22 de septiembre, después de celebrar su misa matutina, la gente se reunió en gran número para honrarlo. A las 10:30 de la mañana, a pesar de su fragilidad, logró levantar sus manos frías y débiles para bendecir a la multitud desde la ventana de la antigua iglesia. La gente, en su devoción, respondió con fuertes vítores y olas de afecto, agitando sus manos y pañuelos a cambio. La escena fue de profunda gratitud, un momento final de alegría compartida entre el santo y sus hijos espirituales. Más tarde, después de impartir una bendición final a los fieles que habían asistido a la misa, el Padre Pío se retiró a sus aposentos. El sacerdote que lo atendía notó que, cuando el Padre Pío se retiró, la ventana de su celda se cerró para siempre, dejando solo el recuerdo de un hombre cuya presencia había tocado a tantos, inspirándolos a todos a llamarlo Padre. A las 2 de la madrugada del 23 de septiembre, después de recibir la unción de los enfermos, el alma del Padre Pío ascendió pacíficamente al cielo. Su rosario estaba apretado fuertemente en sus manos, y sus labios murmuraban suavemente los nombres de Jesús y María. Tenía 81 años. Una gran multitud de fieles se reunió para honrar sus santos restos. Las crónicas del monasterio hablan de cómo el evento no fue tanto un funeral como una celebración triunfal de la vida del Padre Pío, una vida de profunda santidad y misterio divino. Su muerte no fue vista como un final, sino como un comienzo glorioso, una transición del sufrimiento terrenal a la paz eterna. En la eternidad, se convirtió en uno de los santos más venerados de la Iglesia moderna, no solo en Italia sino en todo el mundo. En 1973, se inició la causa de canonización del Padre Pío, aunque durante muchos años no hubo avances. Su nombre permaneció en la lista de los condenados por el Santo Oficio, y su canonización parecía imposible. No fue hasta que el Papa Juan Pablo II, que había conocido al Padre Pío en 1947 y desarrolló una profunda admiración por él, intervino para eliminar los obstáculos que se interponían en el camino de su canonización. El apoyo del Papa fue decisivo para que la causa del Padre Pío fructificara. Finalmente, el 2 de mayo de 1999, el Papa Juan Pablo II beatificó al Padre Pío, elevándolo a la condición de beato. 3 años más tarde, en 2002, el Padre Pío fue canonizado como santo, y su nombre fue inscrito en la letanía de los santos más queridos de la Iglesia. A partir de ese momento, se lo conoció como San Pío de Pietrelcina. Aunque al principio la gente se sentía atraída por el Padre Pío por los milagros que se le atribuían, lo que más los cautivaba era su profundo amor. Su amor por Dios y por los demás irradiaba de él, atrayendo a innumerables almas a su lado. Como escribió una vez, estoy consumido por el amor de Dios y el amor al prójimo. Dios está siempre en mis pensamientos y grabado en mi corazón. Nunca lo pierdo de vista. Puedo admirar su belleza, sus sonrisas, su enojo, su misericordia, su venganza o, más bien, la severidad de su justicia. Estas palabras revelan la profundidad de la unión espiritual del Padre Pío con Dios, una unión que trascendía todas las preocupaciones terrenales. A pesar de los muchos milagros que se le atribuyeron, el Padre Pío nunca buscó el crédito por ellos. Veía estos eventos milagrosos como regalos de Dios, no como resultado de sus propias acciones. Cuando su amigo Angelo Battiti una vez le preguntó sobre los milagros, el Padre Pío respondió humildemente: «Angelo, también son un misterio para mí». Un periodista italiano que tuvo el privilegio de conocer al Padre Pío compartió su propia experiencia. Me conmovieron profundamente no tanto las historias milagrosas que la gente contaba sobre él, sino la extraordinaria fuerza moral que parecía irradiar de todo su ser. Cada vez que levantaba la cabeza y miraba a su alrededor, sus grandes ojos parecían estar ardiendo, no de dolor, sino de una bondad tan inmensa que apenas podía contenerla. La bondad del Padre Pío no solo era visible en sus actos de caridad y servicio, sino en la profunda paz y amor que emanaba de él, transformando la vida de todos los que lo conocían. A diferencia de la mayoría de las personas, el Padre Pío experimentó una forma única y directa de comunicación con Dios durante sus oraciones, ya sea a través de palabras, visiones o locuciones internas.
Una vez escribió en una carta a su director espiritual: «Mi forma habitual de orar es esta. Tan pronto como empiezo, inmediatamente siento que mi alma es atraída hacia una paz y tranquilidad que las palabras no pueden describir por completo. A veces, estoy tan profundamente conmovido por la presencia del Señor que la experiencia se vuelve tan vívida y dulce que me encuentro al borde de las lágrimas. Estoy abrumado por el dolor por mis infidelidades y lleno de profunda gratitud por la tierna misericordia de tener un Padre que me ama tanto y me invita a su presencia». Desde su infancia, el Padre Pío había visto y conversado con Jesús, la Virgen María y su ángel de la guarda. Consideraba estas experiencias como parte de la vida espiritual normal, asumiendo que todos eran bendecidos con tales encuentros. ¿No ves a la Virgen?, le preguntó una vez a su amigo, el Padre Agostino. Cuando Agostino le respondió que no, el Padre Pío simplemente se encogió de hombros y dijo: «Seguramente lo dices por humildad». Su profunda conexión con los reinos celestiales era una fuente constante de alimento espiritual, y estaba convencido de que estas visitas divinas no eran extraordinarias sino más bien el fruto natural de una vida dedicada a la oración y la obediencia a Dios. Pero si bien el Padre Pío disfrutaba de estos consuelos celestiales, su vida también estuvo marcada por incesantes ataques del diablo. Estas batallas espirituales comenzaron cuando tenía apenas 4 años. A menudo recordaba cómo, de niño, lo aterrorizaban las apariciones monstruosas que aparecían cuando se apagaban las luces. Mi madre apagaba las luces y se me acercaban tantos monstruos que lloraba. Ella volvía a encender las luces y yo me calmaba porque los monstruos desaparecían. Pero cuando las apagaba de nuevo, lloraba una vez más, recordaba. Estos primeros encuentros presagiaban la guerra espiritual que seguiría atormentándolo durante toda su vida. Los ataques del diablo contra el Padre Pío se intensificaron a medida que él se hacía mayor, pasando de apariciones aterradoras a ataques físicos. Estos ataques se volvieron tan intensos que a menudo le hacían sangrar. Una noche, en su diario, escribió: «Anoche, parecía que los demonios estaban decididos a acabar conmigo. No sabía a qué santo invocar. Grité a mi ángel de la guarda y, después de una breve espera, finalmente vino en mi ayuda». A pesar de estas pruebas, el Padre Pío nunca permitió que disuadieran su fe o devoción. Se mantuvo firme, sabiendo que estas luchas espirituales eran parte del camino que Dios le había marcado. Físicamente, el Padre Pío soportó una serie de dolencias a lo largo de su vida: fiebres altas, asma, problemas intestinales crónicos, infecciones pulmonares y bronquitis. Pero quizás la más agonizante de todas fueron los estigmas, las heridas en sus manos, pies y costado. Incluso el más leve toque o movimiento enviaba oleadas de dolor insoportable a través de su cuerpo. Caminar era un desafío. Para evitar ejercer presión sobre las heridas, tuvo que desplazar el peso hacia los bordes de los pies y los talones. En 1904, cuando el Padre Pío ingresó en el monasterio de Santa Ana, su salud se deterioró significativamente. Comenzó a sufrir enfermedades extrañas e inexplicables. Los médicos no pudieron encontrar una explicación médica para sus síntomas. Sufría intensos dolores intestinales, dolores de cabeza y vómitos, y a menudo no podía retener ni siquiera unas cucharadas de agua. Su frágil estado llevó a sus superiores a enviarlo a casa para que se recuperara. Sin embargo, a pesar de estas pruebas físicas, la fuerza espiritual del Padre Pío nunca flaqueó. A partir de 1905, el Padre Pío pasó largas temporadas en su ciudad natal de Pietrelcina, donde vivió principalmente entre 1910 y 1916. En 1916, se trasladó definitivamente al monasterio de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo, donde permanecería por el resto de su vida, salvo por un breve período de ausencia. Durante su servicio militar, el Padre Pío habló con perspicacia sobre la guerra espiritual que enfrenta todo cristiano. «Somos carne y espíritu», comentó una vez, «y la batalla persistirá mientras exista el mundo». La Iglesia siempre ha afirmado la existencia de Satanás y sus demonios, y Nuestra Señora de Fátima subrayó esta verdad al revelar a los 3 jóvenes videntes los horrores del infierno y los castigos eternos que esperan a los condenados.
Si bien Dios permite al diablo ciertas libertades, estas pruebas en última instancia sirven para fortalecer la fe de los fieles, ya que Dios permite que sus hijos sean probados, tal como probó a Cristo. Además de estas mortificaciones personales, el Padre Pío enfrentó una severa persecución por parte de fuerzas externas. Una de las pruebas más difíciles fue la injusta supresión por parte de la Iglesia, que se originó a partir de la naturaleza sensacionalista de sus estigmas. Durante años, circularon rumores y dudas sobre su autenticidad, y algunos incluso lo acusaron de ser un fraude. La persecución del Padre Pío fue una cruz que llevó en silencio, ofreciéndola como parte de su misión de humildad y servicio a Dios. A pesar de estas dificultades, la correspondencia del Padre Pío con sus hijos espirituales se hizo famosa por su profundidad espiritual. Sus cartas, que a menudo revelaban las profundas luchas interiores que enfrentaba, ofrecían consuelo y guía a quienes buscaban su consejo. Sus palabras eran un faro de luz, especialmente en tiempos de oscuridad, mostrando cómo incluso las pruebas más severas se podían soportar mediante la fe, la oración y la confianza inquebrantable en la providencia de Dios. La capacidad del Padre Pío para soportar tales pruebas, mientras continuaba sirviendo a los demás con gran amor, es un testimonio de su santidad inquebrantable y su profunda unión con Dios. Su vida, marcada por el sufrimiento, el misticismo y una profunda intuición espiritual, sigue siendo un poderoso ejemplo para todos los creyentes que afrontan sus propias batallas con fe, esperanza y perseverancia. Perseverancia espiritual. La vida del Padre Pío ejemplifica el tipo de perseverancia espiritual descrita por San Juan de la Cruz como la noche oscura del alma, una profunda prueba de fe que lleva al alma a través de períodos de sequedad, abandono y pruebas intensas. Esta dolorosa experiencia está reservada para quienes han seguido a Dios de todo corazón y están destinados a la santidad. A lo largo de su vida, el Padre Pío enfrentó constantes ataques diabólicos, pero triunfó con una firmeza similar a la de Cristo, soportando tentaciones, burlas y persecuciones. Su ejemplo nos ofrece lecciones invaluables sobre cómo luchar nuestras propias batallas espirituales. Reflexiones de su correspondencia. Reflexionemos ahora sobre algunas de las cartas del Padre Pío a su director espiritual. Estos escritos revelan la profundidad de su vida interior y ofrecen lecciones prácticas para superar las luchas en nuestro propio camino espiritual. 1. Carta del 20 de diciembre de 1910. Estoy en manos del diablo, que está tratando de arrebatarme de los brazos de Jesús. Dios mío, ¿qué guerra está librando contra mí? Hay momentos en que estoy al borde de perder la cordura debido a la violencia constante que debo hacerme a mí mismo. Cuántas lágrimas y gemidos envío al cielo, rogando que me liberen. Pero no importa, nunca dejaré de rezar a Jesús. Reflexión. El objetivo final del diablo es cortar nuestro vínculo con Cristo. En nuestras luchas, como el Padre Pío, debemos recurrir a Dios con perseverancia. Incluso en nuestras lágrimas y angustias, la oración sigue siendo nuestra tabla de salvación. Debemos sacar a la luz nuestras luchas, buscar apoyo y no dejar nunca de orar hasta que pase la prueba. 2. Carta del 17 de agosto de 1910. Me río de todo esto como si no tuviera importancia. Siguiendo tus consejos, a veces me preocupa no estar del todo seguro de si estaba completamente preparado para afrontar el ataque inicial del enemigo. Reflexión. El Padre Pío nos enseña a no dar una importancia indebida a los ataques del diablo. Debemos responder a la tentación de inmediato, especialmente en nuestros puntos más vulnerables, y confiar en la gracia de Dios en lugar de depender de nuestra propia fuerza. 3. Carta del 18 de mayo de 1913. He estado solo tanto de noche como de día, envuelto en una feroz batalla con esos terribles desgraciados. Trataron de convencerme de que Dios me había abandonado por completo. Reflexión. El diablo a menudo nos tienta a creer que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, la verdad es que el amor de Dios es inmutable, incluso en nuestros momentos más oscuros. Al igual que el Padre Pío, debemos aferrarnos a la verdad de la alianza con Dios, permanecer fieles y centrarnos en la recompensa eterna de la salvación. 4. Carta del 25 de junio de 1911. ¿Cuál es la razón por la que Dios permite al diablo tanta libertad?
La desesperación está tratando de apoderarse de mí, pero créame, Padre, no tengo intención de desobedecer a Dios. Reflexión. Incluso cuando se vio abrumado por las pruebas, el Padre Pío se mantuvo firme. Nos recuerda que el sufrimiento, aunque misterioso, tiene un propósito divino. Nuestra tarea es confiar y obedecer, sabiendo que soportar estas pruebas nos acerca a la santidad. Resistencia espiritual y apoyo divino. Las reflexiones del Padre Pío sobre la guerra espiritual ofrecen profundas perspectivas para superar los incesantes ataques del adversario. Su recorrido subraya la realidad de que, en las batallas espirituales, la fragilidad humana y la fuerza divina coexisten. Estamos llamados a permanecer firmes, confiando en que la fuerza de Dios nos apoya incluso en nuestra debilidad. 1. Compromiso a pesar de la debilidad. En una carta, el Padre Pío escribió: Si ves que mi alma está en peligro, por favor ayúdame, porque estoy decidido a toda costa a salvar mi alma y nunca más ofender a Dios. Reflexión. Durante los tiempos de pruebas espirituales, Dios a menudo envía ayuda a través de un director espiritual, un confesor o un amigo de confianza. Estas figuras son recordatorios de que el desánimo nunca viene de Dios. Nuestro papel es entrenar nuestra voluntad, comprometiéndonos con la rectitud incluso ante la debilidad. La súplica del Padre Pío enfatiza la importancia de buscar guía cuando el alma se siente en peligro. 2. La naturaleza de las batallas espirituales. El 9 de mayo de 1915, el Padre Pío describió su lucha. Los enemigos se levantan constantemente contra la nave de mi espíritu, gritando al unísono: derribémoslo, porque es débil y no puede resistir. Reflexión. El diablo a menudo apunta a nuestras vulnerabilidades, explotando nuestras debilidades percibidas. Sin embargo, como nos recuerda el Padre Pío, es Dios quien en última instancia sostiene y fortalece el alma. Incluso en las batallas más feroces, la gracia divina nos sostiene. Debemos reconocer nuestras limitaciones, confiando completamente en la fuerza de Dios, sabiendo que Él nunca permitirá que el alma sea aplastada, sino que la corregirá y apoyará con amor. 3. Los ataques multifacéticos del enemigo. El 4 de agosto de 1917, el Padre Pío escribió: Satanás, con su voluntad maliciosa, nunca se cansa de hacer la guerra contra mí, rodeando mi pequeña ciudadela por todos lados. Reflexión. La estrategia del diablo es multifacética, nos ataca desde todos los ángulos. Como una fortaleza sitiada, debemos permanecer vigilantes, viviendo en un estado de gracia. Si bien el miedo es natural, la fe transforma el miedo en fuerza. Al conocer a Cristo y confiar en su misericordia, podemos asegurar la victoria, porque el poder del enemigo no es nada comparado con el de Dios. 4. El aliento del Padre Benedicto. El director espiritual del Padre Pío ofreció estas palabras reconfortantes: No se preocupen por la oscuridad, es beneficiosa. Hagan la señal de la cruz en su frente y digan: que el Espíritu Santo ilumine nuestros sentidos y corazones. Reflexión. En tiempos de desolación espiritual, es fácil olvidar los momentos de luz divina. El consejo del Padre Benedicto nos recuerda que los períodos de oscuridad son temporales y a menudo sirven para fortalecer nuestra fe. Al hacer la señal de la cruz, orar al Espíritu Santo y buscar la intercesión de santos como Miguel, Pedro y Pablo, podemos fortalecer nuestra determinación. La promesa de la luz eterna. La guerra espiritual implica temporadas de oscuridad, pero como el Padre Benedicto señaló sabiamente, el tiempo de la luz eterna llegará. Incluso en los tiempos más oscuros, vislumbres de esta luz se abren paso. La confianza en Dios nos sostiene a través de las pruebas, llevándonos a la recompensa final, la unidad eterna con Cristo en el paraíso. La vida del Padre Pío ejemplifica esta promesa, mostrando que nuestro sufrimiento, cuando se une al de Cristo, conduce a la resurrección y a la gloria eterna.